Dentro de un aporte más de opinión laboral, tenemos que hacer mención al descanso semanal que está estipulado en nuestro Código de Trabajo desde hace más de 81 años y precisamente dentro del artículo 152. A nivel personal pienso que se las trae. Cuando se dice que se las trae, significa que hay algo que en estos tiempos considero no calza, que incluso podría estarse ante algún vicio de constitucionalidad y por ende ser contrario a la igualdad que se legó desde el año 1949 junto con la ratificación por parte del país del convenio 111 de la OIT, que es el de formas contra la discriminación en el trabajo. Es que el descanso semanal ya desde 1943 viene a estipularse en el párrafo primero que todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso absoluto, pero con goce de salario cuando se preste en establecimientos comerciales o cuando se hubiera acordado. De entrada, en este primer párrafo, considero que se puede ver dentro del texto la falta de inclusión de género. Y además, y lo más relevante, que el pago del día de descanso después de cada semana o de cada 6 días trabajados de manera continua, como estipula el código, solo procede cuando se hubiera acordado o que sea para el sector comercio. Bueno, pregunto, ¿y qué diferencia objetiva existe como para no pagar en principio al resto de la fuerza laboral? He aquí un primer escollo que encuentro dentro de dicho artículo. Pero sigamos con el análisis. Se viene además a estipular que en caso de no otorgarse ese día de descanso, se incurriría en sanciones legales y a título de indemnización con la obligación de satisfacer a los trabajadores con el doble del salario ordinario. En este caso debe entenderse que se estaría ante el pago de una multa por infracción laboral, pero lo que no se entiende es lo del doble pago, pues como se dijo supra, hay casos en donde no debe pagarse. ¿Será que lo que quiso el legislador a la sazón es que se pagara doble del salario que ordinariamente se cancele, pero con base en los días laborados y no por el pago del descanso, por cuanto, como síndico, no en todos los casos se debe pagar? Vean qué enredo. Asimismo, en los párrafos tercero y cuarto se plasma la posibilidad de trabajar el día de descanso por convenio de las partes, siempre que las labores no fueren pesadas, insalubres y peligrosas. Y ojo, y se ejecuten al servicio de explotaciones agrícolas o ganaderas, de empresas industriales que exijan continuidad en el trabajo por la índole de las necesidades que satisfacen o de las actividades de evidente interés público o social. Esto es entendible. No obstante, debería como mínimo, considero, haberse incluido que al mes debe existir descanso de manera obligatoria unos días como mínimo, o bien que, desaparecida la posibilidad, se vuelve al descanso que tenemos todos los trabajadores y trabajadoras del país, siempre y cuando ya no existan las causas que generaron dicho presupuesto. Por cuanto de la literalidad actual de la norma, pareciera que no se deja ningún día de descanso previsto de manera obligatoria. Vean qué grave. Lo cual no solo es contraproducente para la persona trabajadora, sino también para la misma empresa.
o empleadora al tener trabajadores cansados que nunca descansan. Y esto conllevaría también repercusiones en el ámbito del sistema de la seguridad social. Pero lo más odioso que encuentro de esto es que se indica que en explotaciones agrícolas o ganaderas, el pago del día laborado, que se supone que era descanso no pagado, se va a pagar tiempo y medio, nada más, o sea, como jornada extraordinaria. Pero que si es de empresas industriales que exijan continuidad y o de actividades de evidente interés público o social, aquí sí el pago va a ser doble. Pero se vuelve a insistir, ¿cuál es la razón de dicha diferenciación dentro del actual contexto histórico-social que vive el país en el año 2024? Asimismo, se indica en el párrafo último que cuando se trate de las labores comprendidas en el último caso del párrafo anterior, sean las personas trabajadoras de empresas industriales que exijan continuidad y o actividades de evidente interés público y social y no lograran o no llegaran a convenir en prestar servicios durante los días de descanso, la parte patronal podrá gestionar ante el Ministerio de Trabajo autorización para otorgar los descansos en forma acumulativa mensual. Aquí surge otra interrogante. ¿Y los del primer sector, o sea, los agrícolas y ganaderos, qué pasó? ¿Será que si no están de acuerdo ahí termina el asunto? ¿O más bien se pretende eliminarle dicha opción a la parte patronal de acudir al Ministerio de Trabajo en franca desigualdad de oportunidades entre unos y otros sectores para la parte patronal? Todas estas y más interrogantes pueden surgir sobre el tema del artículo 152 del Código de Trabajo atinente al descanso mínimo semanal. No obstante, cuando esto ha sido llevado a la Sala Constitucional, no se ha ventilado el mismo en su totalidad, sino lo atinente solo a las diferencias entre los 6 días consecutivos y la semana a que hace alusión el Código de Trabajo. Esto, según la resolución 10.842 del año 2001. Por lo que podría decir a modo de síntesis, debería ser repensado totalmente este artículo, pues no calza, no se entiende además. Parece que tuviera visos contra lo que la igualdad que hoy genera nuestra constitución política, junto con los instrumentos internacionales debidamente aprobados y ratificados por el país y las nuevas corrientes de progresividad de derechos a los que durante más de 80 años los costarricenses le hemos apostado. Además, debe utilizarse una técnica jurídica que no se preste entonces a desigualdades y que no genere controversias en posibles interpretaciones dentro de un contexto de seguridad jurídica. Porque estar informados nos hace más libres y educados en la toma de cualquier decisión que hagamos dentro de nuestro diario quehacer laboral.